Saludos ICAT 2019. En esta ocasión les presentamos nuestro proyecto de investigación, que es un controlador de trayectoria, de seguimiento de trayectorias centralizado para un sistema multirobot. Cristian Beltrán, Andrés Cabrera quienes habla, Gabriel Delgado y Daniel Iturralde los autores. Somos de la Universidad de la SUAY en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Bueno, aquí está el esquema de nuestra presentación. Vamos a hablar del abstract, la introducción, los trabajos relacionados, la definición del problema, la metodología que hemos utilizado y, al último, resultados y experimentos y conclusiones. Abstract. Este trabajo muestra el desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento de trayectoria centralizado para un sistema multirobot. Nosotros nos basamos en el control de trayectoria de un modelo de robot uniciclo, después lo transformamos en un modelo diferencial. Además de eso, utilizamos una red wireless para realizar la comunicación entre un computador máster y los robots, y se implementó un método de evasión de colisiones entre los robots. Como introducción, los sistemas multirobots son un conjunto de diferentes o iguales robots que se asocian para trabajar en conjunto. Alcanzar una meta común o realizar una tarea que para cada uno de los robots sería imposible es el fin de estos sistemas multirobots. Por eso hablamos de la tarea colectiva o la meta colectiva y de robots cooperativos. Este sistema o este método de utilización de los robots es muy utilizado en la industria, ya que los robots son mucho más baratos y pueden ser utilizados para varias tareas, ¿sí? Hablemos entonces de los trabajos relacionados, ¿sí? Generalmente se utilizan los sistemas multirobot para la exploración, mapeo, manipulación colectiva de objetos y vigilancia, ¿sí? Entonces, en el caso de la vigilancia, el mapeo y la exploración, Burgar y Daniel Sotero, ¿qué es lo que hacen? Utilizan los robots para realizar mapeo y vigilancia de zonas muy grandes, como puede ser un parque nacional. Entonces, ellos utilizan algoritmos para prevenir que los robots visiten áreas ya visitadas en un tiempo muy corto. Para eso utilizan una métrica como la incertidumbre, es decir, es una función la cual va creciendo cada vez que los robots dejan de visitar una zona, ¿sí? La manipulación colectiva es algo que se está investigando, en la cual pues la movilización de un objeto muy pesado que para un robot sería imposible, se lo realiza mediante varios robots cooperativos como le harían un grupo de personas, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque los robots incluso se les aplica con comunicación o sin comunicación entre ellos, lo cual implica que los robots tienen que asumir muchas cosas en cuanto al proceso de colaboración, ¿sí? El mapeo también es utilizado en muchos casos para zonas muy grandes, especialmente con el uso de drones, y la tarea más importante es realizar un mapa conjunto entre todos los robots, ¿sí? Hablemos de la definición de nuestro problema, ¿sí? La definición de nuestro problema considera varias cosas. Al principio tenemos un grupo I de N robots. Cada robot está etiquetado con RI, ¿sí? Cada uno de estos robots está descrito como un círculo de radio R sub RI. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos un robot puntual, sino tenemos un robot con unos límites, es decir, con un área la cual no puede ser vulnerada. Y además cada robot tiene características especiales, la más importante es la velocidad. Tiene unas limitaciones de velocidad dadas por una mínima y una máxima, esto es debido a los motores que tenemos implementados dentro de ella, donde la velocidad mínima es obviamente mayor a cero, ¿sí? A cada robot le vamos a asignar una trayectoria paramétrica. ¿Qué es una trayectoria paramétrica? Es una curva en dos dimensiones, ¿sí? Dependiente del tiempo, ¿sí? La posición del robot en un periodo del tiempo está dado por P sub R, ¿sí?
Algo importante que debemos mencionar es que los robots no tienen sensores para detectar su entorno. Es decir, ellos no tienen sensores de proximidad, de colisión, de ningún otro tipo. Todo tenemos que ser centralizado desde algún servidor. Y y por esta razón todos los robots tienen un canal de comunicación con un servidor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la metodología o qué es lo que hemos realizado? En primer lugar, el servidor tiene un modelo de robot uniciclo. ¿Qué es este modelo de robot uniciclo? Es un robot de tipo universal que tiene unas restricciones no holonómicas, es decir, que lo podemos mover o dar señales de control simplemente con la velocidad lineal y con la velocidad angular. ¿Qué quiere decir o cuál es la importancia de esto? Que el servidor simplemente envía todos sus datos de control en modelo uniciclo y dependiendo del robot que tengamos al otro lado, el robot internamente tiene su transformación de acuerdo a su dinámica, ¿sí? Para poder moverse. Entonces esto es muy simple porque nos ayuda a implementar nuestro controlador y nuestro sistema de seguimiento de trayectoria. Aquí tenemos pues obviamente las ecuaciones del robot uniciclo. Como ustedes ven, las únicas entradas que tenemos son la velocidad angular, ¿sí? Y la velocidad lineal, ¿sí? X.c y Y.c son las coordenadas de la velocidad lineal y omega es la derivada del ángulo, obviamente la velocidad angular, ¿sí? ¿Qué tipo de robots hemos utilizado en nuestros experimentos? Nuestros robots son de tipo diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una estructura metálica o plástica de robot que tiene dos ruedas, una a la izquierda, otra a la derecha, y tenemos ruedas que no tienen control en los extremos para evitar el volcamiento, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles van a ser las variables de control? La velocidad derecha y velocidad izquierda. Aquí tenemos también las ecuaciones en función de sus variables geométricas, ¿sí? A continuación colocamos las ecuaciones que deberían ir dentro de cada uno de los robots. Básicamente, ¿qué cosa? ¿Cuánto es la velocidad derecha y cuánto es la velocidad de la rueda izquierda? ¿En función de qué? De variables geométricas de nuestro robot, que son D y R, y de los controles que nos va a dar nuestro servidor, que son la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Sí? Esto simplemente está expresado en términos de una matriz. ¿Sí? El controlador del seguimiento de trayectoria. En primer lugar, ¿qué es una trayectoria? Ya hablamos, era una curva en dos dimensiones que representa la posición que debe tener el robot en un cierto tiempo. La velocidad de este robot en ese tiempo es fácil, deberíamos tomar simplemente la derivada de esa trayectoria, ¿sí? Obviamente esta velocidad debe estar dentro de los límites posibles de nuestro robot. Entonces XD y YD punto son procesadas para obtener las entradas requeridas para un robot de tipo uniciclo, las cuales se van a enviar a nuestro robot, ¿sí? Utilizando esta fórmula de aquí. Dentro de esta fórmula hemos modificado la de acá arriba para incluir un controlador de tipo proporcional. Es decir, aquí ustedes tienen el error. El x deseado menos el x que nos devuelve el sistema de control del sistema de captura, ¿sí? Igual el yd menos el y real que nos da el sistema de posicionamiento. Todo esto lo multiplicamos por una constante de proporcionalidad y lo sumamos a las velocidades deseadas en ese momento y todo esto se transforma en la velocidad lineal y la velocidad angular que enviamos a cada uno de los robots mediante el servidor. ¿Sí? Tenemos listo ya nuestro sistema de seguimiento de trayectoria, entonces ahora necesitamos implementar un sistema de evasión de obstáculos. Este sistema se conoce como Velocity Obstacle. Entonces, el Velocity Obstacle es un elemento geométrico que es el conjunto de todas las velocidades que un objeto A con radio A puede tener que van a producir una colisión con un objeto B de radio B en un futuro instante de tiempo. Es decir, es un método de prevención o de evasión de obstáculos. Geométricamente, BO puede ser entendido como la suma Minkowski de A y B, la cual es mucho mejor explicada con esta pequeña animación. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos robots, nuestro robot representado con un círculo A y con un círculo B. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, referimos todo nuestro sistema a uno de los robots, en este caso A. Referimos también nuestra velocidad
a este sistema A, es decir, relativizamos la velocidad de uno con respecto al otro. Es decir, que nuestro objeto acá, robótico, ya no está en movimiento, es estático. ¿Sí? A continuación, transformamos nuestro robot a revisar en un punto, pero para ello aumentamos el radio de nuestro robot obstáculo a la suma del radio de B y de A. Después, obviamente, enviamos unas líneas las cuales limitan desde nuestro punto de origen hasta este objeto que es el obstáculo. Este objeto de aquí se conoce como el cono de colisión. Y todas las velocidades que caigan dentro de este cono de colisión van a producir un choque en un futuro cercano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el límite superior, el límite inferior y utilizar las velocidades cualquiera que no se encuentren dentro de este cono de colisión. ¿Sí? Entonces, de esta manera definimos nuestro algoritmo del Velocity Obstacle. Obviamente obtenemos la distancia entre los dos robots, aumentamos el radio de uno de ellos, relativizamos las velocidades, obtenemos los límites superior e inferior y tomamos una decisión. En este caso, vamos a irnos por el límite superior. Eso es todo. ¿Sí? Para explicar un poco mejor nuestro setup del sistema y también de los experimentos, hicimos este pequeño esquema en el cual indicamos que tenemos un sistema de captura de movimientos mediante cámaras. Los robots están en un espacio controlado, no hay obstáculos. Los obstáculos son los propios robots entre ellos y un sistema de comunicación, ¿sí? Con un controlador central. El algoritmo del servidor es el siguiente. Para todas las trayectorias y para todos los robots que obtenemos, gracias al sistema de cámaras, la posición y la orientación, comparamos esa posición con la posición deseada de nuestra trayectoria y calculamos las nuevas velocidades dadas por el sistema de seguimiento de trayectoria. Obviamente tenemos que comprobar que estas velocidades no se encuentren dentro del cono de colisión, es decir, que por todos los robots, pasamos por todos los robots que no son el robot que estamos utilizando ahorita y le aplicamos el Velocity Obstacle. Enviamos esas velocidades a cada uno de los robots. ¿Sí? Este es el algoritmo en su esquema del servidor. Entonces ahora vamos a hablar de los experimentos y resultados. Primero hicimos una simulación al inicio con trayectorias sin colisión, ¿sí? Y vimos el error que era bastante bajo. Obviamente esto es una simulación utilizando el controlador y el sistema de evasión de colisiones, el cual pues no actúa en este inicio. Después sí tenemos un test de colisión en el cual vemos o le obligamos a los robots a seguir unas trayectorias en las cuales habría colisión, ¿sí? Sin embargo, utilizamos, al implementar el Velocity Obstacle, vemos que aquí hay una evasión de las colisiones. Y si vemos las distancias mínimas, estas nunca llegan a ser menores que la suma de los radios de los robots. Esto puede ser un poco difícil de darse cuenta de cómo funciona, pero en este gráfico es mucho más sencillo. Nosotros pusimos un nivel de color café que es el nivel de colisión. Obviamente, ¿esto qué es? La suma del radio de los dos robots. Sí, las trayectorias de color más fuerte son las deseadas y como ustedes ven tienen colisión. Sin embargo, los robots, por más de que sean las trayectorias de colisión de las trayectorias deseadas, evitan la colisión. Es decir, nunca tocan la línea del nivel de colisión gracias a nuestro sistema del Velocity Obstacle. ¿Sí? Por último, realizamos los mismos experimentos en el laboratorio. Al inicio, pues, utilizamos el test sin colisión. Obviamente aquí el error subió muchísimo más y debemos decir que el error está en píxeles, pero esto se puede traducir en centímetros a 0.5 centímetros por píxel. ¿Sí? Entonces, más o menos, aquí tenemos el error en cada uno de nuestros robots. ¿Sí? Y la prueba de fuego, bueno, al inicio vemos los rastros de los robots gracias a una captura de pantalla con exposición prolongada. Entonces vemos aquí los rastros de los robots. Tenemos nuestro robot azul, tomate y verde. ¿Sí? Y la prueba de fuego, como les comentaba, es el test de colisión. Otra vez obligamos a que haya unas trayectorias con colisión en estos puntos de aquí, que son las trayectorias punteadas, pero podemos ver que los robots realizan una maniobra evasiva.
¿sí?, en cada uno de estos puntos, y otra vez vemos que la distancia mínima entre los robots no es menor a la suma de sus dos radios, ¿sí? Otra vez, esto se puede ver mucho mejor aquí. Tenemos nuestras trayectorias punteadas, que son las deseadas por el controlador, ¿sí? Pero el sistema o el algoritmo de evasión de obstáculos evita que lleguemos hasta el nivel de colisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está funcionando correctamente nuestro sistema de evasión de colisiones. Otra vez aquí tenemos nuestros rastros de los robots tomados con nuestro sistema de captura de movimiento, y ustedes pueden ver aquí estos, entre comillas, choques. Si ustedes se fijan, esto es imposible. ¿Por qué? Porque pues el robot no puede pasar uno por encima del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos momentos ocurrió, cada uno de estos choques, entre comillas, ocurrió en momentos distintos. Es decir, que nunca hubo colisión en ninguno de estos puntos críticos. Lo que quiere decir que primero pasó el robot azul y después el rojo, realizando una maniobra evasiva con el velocity obstacle, ¿sí? Como conclusiones, pues los test iniciales indicaron un error muy alto al inicio, puesto que no los colocamos a los robots en el punto de partida. Esto es intencional para revisar los errores que podría tener nuestro controlador, ¿sí? También teníamos errores incrementados en las zonas de alto cambio de velocidad, es decir, donde hay curvas cerradas, pues hay mucho más error, ¿sí? Esto debido a que las velocidades de control se encuentran al límite de las máximas de los robots. Y como conclusión, pues los datos obtenidos en el laboratorio promedian un error de 15 píxeles, o sea, 0.5 centímetros por píxel, más o menos 7 centímetros y medio es el error, lo cual es obviamente mucho más alto con respecto a la simulación, pero se encuentra dentro de los límites aceptables, ¿sí? Los resultados más importantes se muestran en este diagrama de bigotes, en los cuales se puede ver que diagrama de cajas y bigotes, en los cuales las cajas son muy angostas. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos se encuentran mayormente dentro de o muy cerca del error promedio, y ustedes ven aquí estos puntos que están fuera de los bigotes. ¿Qué son estos puntos? Representan el inicio de los robots, que como les comentamos, pues no les colocamos en el punto de partida para probar nuestro controlador, ¿sí? Como se puede ver, el robot de color rojo partió mucho más cerca de su punto de inicio, y pues no tiene estos puntos que están fuera de las mediciones normales, ¿sí? Eso es todo. Entonces agradecemos nosotros al Project UDA 0083 y 0084 de la Universidad de la SUAY, que nos ayudó con fondos y que permitió esta investigación, ¿sí? Nuestras referencias se encuentran básicamente, quiero poner énfasis en esta tesis en la cual es hecha en nuestra universidad, y que es el sistema de posicionamiento óptico que nos ayudó para realizar esta tesis, ¿sí? Muchísimas gracias.